Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado en piso, el economista Carlos Carvalho, ex miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Doctor, muchas gracias por venir. Un placer, Eduardo, como siempre, estar acá contigo, ¿eh? Así que muchas gracias por la invitación. Doctor, en primer término le queríamos consultar. Hay un escenario internacional todavía condicionado por la inflación y esto tiene sus efectos también en cuanto a las tasas de interés. ¿Qué análisis se hace respecto al escenario internacional? En la actualidad hay una inflación que está cediendo de a poco, pero todavía sigue siendo pronunciada y preocupando a los principales bancos centrales del mundo. ¿Y cómo se transmite eso hasta nuestro país? Y bueno, Eduardo, sí, como yo creo que el panorama internacional no cambió mucho desde la última vez que conversamos acá, digamos, ¿no? O sea, sigue siendo un panorama internacional relativamente incierto. Em, con respecto a la inflación en particular, lo que vemos es que hay una respuesta, aunque todavía moderada, digamos, de la inflación a las decisiones de política monetaria, digamos, que se tomaron en los países, en casi todos los países. Así como la pandemia fue una respuesta sincronizada de alguna manera y global, o sea, el hecho de haber utilizado los instrumentos tanto monetarios como fiscales, digamos, para mitigar el efecto del shock pandémico, que también fue un shock global, digamos. También la respuesta, digamos, la vuelta para atrás de todo ese proceso, el desarme, digamos, las políticas monetarias y fiscales expansivas, también tiene un cierto componente, digamos, de globalidad, de sincronización. Entonces lo que vemos es todos los países reaccionando en esa dirección. Y como era esperable, digamos, la inflación está empezando, digamos, a responder a esos estímulos, digamos, en este caso en particular de la política monetaria. Aunque, tal como anunciábamos en algún momento, la persistencia de alguna forma del shock, por más que sus características son las características de un shock temporal, porque habíamos dicho que no iba a ser tan temporal, digamos, entonces, de alguna forma vemos también que los efectos de ese shock, digamos, tanto en el precio de los alimentos como en el precio de los combustibles, también está empezando a ayudar un poquito en esa convergencia, pero todo todavía es muy gradual. La inflación continúa siendo elevada, digamos, en la mayoría de los países, sobre todo en términos de niveles, pero la dinámica, la trayectoria está mostrando una cierta convergencia. No obstante, esto todavía creo que no salió, digamos, de la agenda, digamos, de preocupación de los países. Por lo tanto, lo que esperamos todavía es un cierto tiempo de tasas todavía elevadas. Estados Unidos en su última decisión, por ejemplo, volvió a subir las tasas de interés, digamos, y bueno, ya aquello que el mercado descontaba como una tasa de interés en torno a 4, ya lo está haciendo en torno a 5, digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese escenario de dinero caro, de dólar fortalecido y de tasa de interés elevada a nivel internacional, van a ser, digamos, un componente que va a persistir, digamos, durante un tiempito, digamos, este año por lo menos. Las condiciones globales respecto a la inflación tienen un cierto condicionamiento para nuestro país. En un escenario global de inflación elevada y tasas altas, nuestro país responde a ese escenario, doctor. Sí, a ver, sin duda nosotros no somos una economía aislada del mundo, digamos, ¿verdad? O sea, claramente somos una economía también bastante abierta que recibimos todos los estímulos que ocurren en otros países. De todas maneras, yo creo que una buena parte, digamos, hoy, digamos, de los componentes de la inflación también tienen que ver con factores internos. Como decíamos en aquella oportunidad, si bien el shock fue un shock global, digamos, un shock externo, el detonante, digamos, de aquel salto en los niveles de precios que después se transformó, digamos, en la dinámica inflacionaria, por efecto justamente también del financiamiento fiscal que hubo de la pandemia. Yo creo que en nuestro país eso de alguna forma se transmitió también a componentes internos. Tanto es así, digamos, que hoy en día nosotros vemos todavía una inflación núcleo que está por encima del límite superior, digamos, del rango meta. Vemos una inflación subyacente, está en torno a 8 todavía. Y bueno, algunos componentes, digamos, internos, digamos, no transables,
que también todavía tiene una dinámica relativa, o un nivel, digamos, de precios relativamente elevado. Entonces, hay todavía algunos componentes internos. La expectativa de inflación, si bien está cediendo, digamos, eso es un buen indicador, digamos, de que hay cierta confianza en que la política monetaria está yendo por buen camino. Todavía, de alguna manera, hay un rol para la política monetaria. Es decir, yo creo que todavía sería muy apresurado ir desmantelando, digamos, todo este proceso que hubo de subida de tasas y de restricción de la liquidez, porque la inflación, si bien está respondiendo en términos de su dinámica, en este mes fue una inflación alta, por ejemplo, era el mes de enero, perdón, fue una inflación alta. Entonces, todavía hay que tener cuidado con creer que el proceso inflacionario ya está totalmente dominado. Está por buen camino, pero está totalmente dominado. Y afuera pasa lo mismo, digamos, ¿verdad? O sea, afuera pasa lo mismo, básicamente porque sabíamos que los procesos iban a ser lentos y que de alguna manera había cierto componente, digamos, ¿cómo se llama?, de persistencia, digamos, en los procesos inflacionarios. Doctor, la tasa de política monetaria se ubica por encima de 8%, está Sí, en 8.5. 8.5. Las tasas de interés en el mercado, según los datos del Banco Central, se fueron elevando justamente como consecuencia del incremento de la tasa de política monetaria. Correcto. ¿Esta condición podría mantenerse todavía por lo menos en un mediano plazo? Es decir, teniendo en cuenta de que no es muy inmediato, si el Banco Central eventualmente cambia el rumbo de la política monetaria, el efecto en las tasas del mercado no es tan inmediato. ¿Podríamos tener todavía tasas elevadas por lo menos en el año 2023? Sí, yo creo que los niveles de tasa ahora están convergiendo a niveles de equilibrio, digamos, ¿verdad? Lo que hay que entender acá es que todo el crédito se encareció en el mundo en general, ¿verdad? No solo en nuestro país. Entonces, este componente de tasas elevadas no es un fenómeno local, digamos, un fenómeno que también ocurre a nivel mundial. Entonces, la capacidad de capturar, digamos, fondeo barato, tanto a nivel local como a nivel internacional, va a estar restringido, digamos, por la necesidad de mantener la inflación controlada, digamos. Entonces, sí, va a ser un escenario con el cual vamos a convivir, digamos, un tiempo. Ahora, creo que ese escenario es más saludable que si realmente las tasas nominales elevadas se debieran a una expectativa de inflación más alta en el futuro, digamos, porque también ese era otro fenómeno. La tasa iba a aumentar de cualquier manera, ¿verdad? Iba a aumentar porque aumentan porque de alguna manera se inicia un proceso de normalización de política monetaria, aumento de tasas de referencia a los mercados, o porque los agentes económicos esperan una inflación más alta en el futuro. O sea, yo creo que es mejor que aumente por el primer componente, mucho más saludable para la economía, que lo hagan por el segundo componente. Doctor, y a su criterio, este rumbo que marcó el Banco Central con la tasa de política monetaria, ¿está cumpliendo el objetivo de ir conteniendo la inflación? Sí, yo creo que el camino es el correcto. Tuvimos ciertas discrepancias, como conversamos en el pasado, digamos, ciertas discrepancias al inicio, digamos, de este proceso, porque recordemos que la inflación comenzó a dar vuelta, digamos, o comenzó a subir allá por marzo del 2021 y por mayo, junio, julio con mayor fuerza, digamos, ¿verdad? Y ya a partir de ahí algunos decíamos de que había un cierto riesgo de contagio en expectativas que podría generar cierta inercia inflacionaria y que la política monetaria debería empezar a responder. Y comenzó recién allá por agosto, digamos, del 2021, subiendo 25 puntos básicos la tasa de política monetaria. El Banco Central después corrigió eso y creo que vieron 3 subas consecutivas, ¿te acordás? Muy importantes, digamos, de 75 puntos básicos. Y bueno, yo creo que ese fue, a partir de ahí se comenzó a corregir. También se lo hizo en términos del rol comunicacional del Banco Central. El Banco Central hizo en 2 oportunidades forward guidance, digamos, o sea, adelantó cuál sería su decisión el mes próximo. Y eso yo creo que ayudó a tranquilizar a los mercados y a mostrar que el Banco Central de alguna manera tenía la inflación como su prioridad. Entonces yo creo que sí, que la política monetaria cumplió un rol, sobre todo en moderar las expectativas inflacionarias, que ese es el mayor canal, pero también tuvo, yo creo, un rol en términos de mitigar los efectos sobre la demanda agregada ante ciertas restricciones en la oferta, digamos, ¿verdad?
Entonces sí, a mí me parece que esta respuesta de la inflación en una buena parte responde, digamos, a las decisiones de política monetaria y a la comunicación asertiva del Banco Central de que de alguna forma su foco iba a estar en el control de la inflación.